Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les pinta el día? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Hola, buenas tardes. fresco, ¿verdad? Fresco aquí en la Ciudad de Sí. México, con ambiente tropical, casi, casi, pero sin mar. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy, como dijo Jorge, cerramos este módulo sobre teología y espiritualidad del Antiguo Testamento. Am, Sobre todo teología y espiritualidad del Antiguo Testamento referido a Pentateuco y libros históricos. Es el área que me ha pedido Jorge. Ustedes llevarán una continuación de esto con los profetas y quizá con los libros sapienciales, que son también muy interesantes. Pues bueno, me voy a permitir hacer la presentación. Voy a dejar para el final del día de hoy las preguntas, las conclusiones, para poder, digamos, dar paso a lo que traigo para ustedes y poder cerrar nuestra propuesta con una suerte de síntesis de lo que llevamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver la teología y espiritualidad de los libros históricos del Antiguo Testamento. Nosotros la semana pasada vimos la teología y espiritualidad del Deuteronomio propiamente. Hemos dicho que el Deuteronomio fue su núcleo es un manuscrito encontrado en el Templo de Jerusalén mucho tiempo después de su destrucción, que sirvió para una reforma socioreligiosa impulsada por el rey Josías, reforma que no se logró realizar del todo, pero se quedó ahí, digamos, como un libro normativo. Pues bueno, entonces el Deuteronomio de alguna manera sentó tal característica, tal huella, que dio origen a muchos otros textos que son los que nosotros llamamos libros históricos del Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos a la luz, continuando con algunas intuiciones del Deuteronomio y de alguna manera continúan las historias después del Deuteronomio. Estos libros a los que me estoy refiriendo son los libros, aquí los tienen, de Josué, Jueces, Ruth, uno y 2 de Samuel, uno y 2 de Reyes, uno y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Tobías, aquí no alcanzaron a entrar, Ruth también, bueno, Ruth ya está aquí, Tobías no alcanzó a entrar en esta línea. Estos libros que van de Josué, Jueces, Ruth, uno y 2 de Samuel, uno y 2 de Reyes, uno y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, están escritos en hebreo y hay tres textos que son considerados históricos que están escritos en griego: Judith, Macabeos uno y Macabeos 2. Son libros que todos están dentro de nuestro Antiguo Testamento, los pueden localizar. Todos son libros considerados inspirados por el pueblo judío, el pueblo de Jesús, aunque hay tres de estos textos que están escritos en otro idioma que no es el hebreo, a saber, Judith uno y 2 de Macabeos. Esto ocasionó que, por ejemplo, algunas Biblias protestantes no tengan estos libros que están aquí marcados en color verde, a saber, Judith, Macabeos uno y Macabeos 2, porque son libros que se consideran no inspirados por la tradición protestante. Pero bueno, se dan cuenta de que el número de estos libros es, digamos, bastante amplio. Estamos hablando de 15, 16 libros que continúan los grandes temas, las historias iniciadas en el Deuteronomio y cuyo antecedente tenemos en el Pentateuco. Entonces, se les llama históricos a estos libros porque abarcan, cronológicamente hablando, casi medio milenio, casi 500 años, tal vez un poco más, en la vida de este pueblo. Aunque hay que entender
que lo que en la Biblia es una historia, no necesariamente es una historia al estilo nuestro. Nuestro sentido de los escritos que hablan de la historia, nuestro sentido occidental, pues tiene una antigüedad de 300 años. La historia como la conocemos nosotros tiene una antigüedad de 300 años. Solo hasta hace 300 años se empezó a hacer una historia con rigor académico, con rigor investigativo, con personas dedicadas específicamente a esto. En cambio, en la Biblia, aunque se les llama históricos, aunque tratan de temas que tienen que ver con la historia de este pueblo, no es una historia pura, por así decirlo, no es una historia aséptica, sino es una historia extraña, por decirlo menos. Es una historia que está hecha de muchos géneros literarios, de muchas formas diferentes de escribir. Toda esta historia de los libros históricos nos han llegado a nosotros, por ejemplo, a través de manuscritos como los que tienen en la pantalla, en vasijas de barro que se han encontrado arqueológicamente en el desierto, en algunas zonas, algunos palacios, por ejemplo, de Qumrán, bueno, palacios como los de Herodes o cuevas de Qumrán, enterradas, perdidas por ahí. Pero también estas historias han llegado a nosotros a través de la celebración litúrgica, de lo que podría ser la homilía judía, de las costumbres. Todas estas historias se han ido recopilando de una manera muy lenta a lo largo de la historia del pueblo de Jesús. Cuando Jesús nació, ya estos libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, uno y 2 de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, ya eran considerados libros importantes, aunque no se leían tanto como ahora se leen, porque aún en ese tiempo el Pentateuco tenía un mayor rating, digámoslo así. Y es que aquí es donde hay que recordar algo que yo ya había mencionado hace algún tiempo y que no he dejado de estar como machacándoles un poco para que comprendan el sentido. La formación de la Biblia, tal como la conocemos hoy, es un proceso terminado. Es un proceso que ha abarcado recopilación, selección, fijación. Sin embargo, estos libros, aunque les llamamos históricos porque abarcan etapas importantes de la historia de este pueblo, es una historia formada por distintas maneras de escribir. Se les llama estilos literarios, que van desde la narrativa, o sea, narraciones que sí pueden tener un fondo histórico, poesía, cartas, proverbios, profesiones de fe, leyendas, epopeyas. Dentro de los libros históricos van a encontrar no solo relatos que hablen sobre la historia, sino van a encontrar cánticos, van a encontrar proverbios, van a encontrar elementos proféticos, van a encontrar grandes epopeyas de conquista, grandes epopeyas de lucha, de polémica, etcétera, pero también van a encontrar poesía, van a encontrar textos que son cultuales. Nosotros les llamamos históricos por, digamos, una extensión del término, porque pues abarcan etapas importantes del pueblo, pero que si queremos introducir esto en una línea cronológica, vamos a perder el sentido que nos quiere decir. Ahorita hablaré de esto. Si queremos necesariamente ir comprobando cada uno de los acontecimientos que se narran en estos libros, a partir de Josué hasta llegar a Macabeos,
difícilmente lo vamos a lograr. Hay muchas historias que son verdaderamente legendarias. Hay otras historias que sí tienen una vertiente ante la arqueología y hay otras historias que son poéticas, eh, digamos, didácticas a nivel poético. Entonces, no veamos los libros históricos como historias, como si leyeran ustedes la vida de algún personaje histórico reciente, no sé, la vida de, no, ¿qué les puedo decir? De Lenin, de Stalin, o de Franco, o de algún otro personaje, Henry Ford, o Tomás Alva Edison. No, no son historias en ese sentido. Son textos inspirados, es decir, que surgen de un proceso de oración, contemplación, meditación, reflexión de sus escritores, pero que a lo largo del tiempo han sido copiados, transmitidos, conservados, renovados, acrecentados, etcétera. Cierto, este proceso de renovación, acrecentación, relecturas, etcétera, llega a un punto en donde ya no se le agrega nada a los textos y es el siglo V antes de Cristo. Hacia el siglo V antes de Cristo, la mayor parte de textos del Antiguo Testamento ya no reciben agregados. Hacia el siglo V incluso ya tenemos prácticamente cerrado, prácticamente porque habrá dos, tres cosas ahí, prácticamente cerrada la lista de libros inspirados, siglo V antes de Cristo. Ujú. Entonces, entendamos por historia una visión de la fe que utiliza acontecimientos históricos como fondo para transmitir un dato de fe. Digamos que los libros que llamamos libros históricos constituyen una historia de la historia. Una historia hecha sobre muchos materiales, sobre un fondo histórico, pero los que escriben estos textos, perdón, no quieren, digamos, ser serviles ante los acontecimientos históricos, como si fueran como si hubiera allí un notario o un reportero tomando datos. Los escritores han utilizado acontecimientos que están en su memoria y utilizando estos acontecimientos nos transmiten sus datos de fe. ¿Cuáles son, cuál es este fondo histórico que subyace a todos estos libros? Bueno, la conquista de Canaán, 1250, 1200 antes de Cristo, la conquista de Canaán realizada por los israelitas, que aparece en los libros de Deuteronomio y Josué, esta historia va a llegar a su término, ese es como el otro lado de la línea, hacia el 586 antes de Cristo, que es lo que se llama el exilio en Babilonia. Y este es el tema con el que concluye el libro segundo de los Reyes. Entonces, de 1250, conquista de Canaán, a exilio en Babilonia, 586, tenemos el periodo de tiempo histórico, cronológico, sobre el cual se van a construir muchas de estas historias, de las cuales algunas son francamente legendarias, pero otras sí tienen una cierta vertiente histórica, y otras son construcciones de poesía, otras son historias teológicas, de modo que entonces, cuando leamos estos textos,
no querramos en un primer momento eh, agotar, ni siquiera hacer una línea cronológica de acontecimientos, sino hay que quedarnos con lo que narra el libro. ¿Qué es lo que narra cada libro? ¿Y qué me quiere enseñar esta narración a mí en mi vida personal, social, comunitaria, de oración, etcétera? Es la mejor manera de leer estos textos. Creo que esta es una forma diferente de leer estos libros históricos que, por ejemplo, no tenemos esta manera de leer en otras tradiciones, por ejemplo, reformadas. Sería como la forma propia que tenemos los católicos de leer estos textos, porque tienen que ver más bien con mi vida personal, con mi vida social, mi vida de oración, mis códigos éticos, etcétera. Pues sería una mejor manera de leer estos textos. Ujú. E ir viendo las pequeñas historias que a veces están dentro de las grandes historias, ¿no? Todos conocemos algo de los libros históricos, todos conocemos algo, algunas historias dentro de los libros históricos. Les voy a mencionar tres que están dentro de los libros históricos. Sansón y Dalila, que hasta hay una ópera. Sansón y Dalila está en el libro de los jueces. Otro, David y Goliat, que se han hecho infinidad de películas sobre este tema, ¿no? El chaparrito David que le da un pedradón con una onda en la cabeza a Goliat. Ujú. El templo de Salomón. Bueno, David y Goliat está en el libro de Samuel. David y Goliat está también en los libros de Samuel, ¿no? Por no decir algunas otras historias, las historias de Elías, de Eliseo, los dos grandes hacedores de maravillas en el pueblo judío. Todos conocemos algo de estos libros históricos porque nos han llegado gracias a la cultura popular que de alguna manera les ha pues subyugado la profundidad, las hazañas que se narran aquí. Entonces, son libros que de alguna manera son conocidos. La caída de Jericó, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay personajes que son poco conocidos para nosotros los cristianos, que es, por ejemplo, la persona de Josué. Ujú. Son personajes poco conocidos, personajes que a veces son como Ruth y Esther, o personajes que a veces han pasado como buenos, pero que al final se pervirtieron, como Saúl, el rey Saúl. Entonces, lo que tenemos son textos que surgieron bajo la luz del Deuteronomio, continuaron los grandes temas del Deuteronomio, la fidelidad a la alianza, el hecho de llegar de una tierra de migrantes para volverse una tierra prometida, la alianza con Dios que continúa a pesar del negativismo del ser humano, la infidelidad del pueblo. Estos libros fueron escritos a la luz y por contagio del Deuteronomio, tienen un fondo de acontecimientos históricos, pero son lo que se llama historiografía, a saber, una historia de la historia o una historia teológica de la historia. No quieren narrar acontecimientos puros, sino con la narración se quiere fortalecer la fe de unos lectores mucho tiempo después de que esto se ha realizado. Ustedes ya leyeron en la semana una síntesis muy apretada del contenido de estos libros históricos que les pasé de esta enciclopedia teológica que se llama Merkabah, escrito por las redes cristianas católicas de Centroamérica. Entonces,
viéndolos en su conjunto, los libros históricos, todos estos libros históricos, desde Josué hasta Macabeos incluso, tratan de responder a una pregunta que de alguna manera quedó abierta en el Pentateuco. Desde el primer capítulo del Pentateuco, de Génesis, hasta el último capítulo de Deuteronomio, queda abierta una pregunta. Y los libros históricos tratan de responder. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuándo triunfará el bien sobre el mal? ¿La solidaridad sobre el egoísmo? ¿Qué es lo que sucede, si se acuerdan, con Génesis 3? Que el capítulo 3 del Génesis nos hace una descripción muy bonita, metafórica totalmente, sobre la existencia del mal y el egoísmo entre los seres humanos y cómo se extiende esto incluso hasta el cosmos. Pues bueno, los libros históricos que continúan, digamos, los temas concentrados en Deuteronomio, tratan de responder esta pregunta que ha sido como continua en los libros que hemos afrontado. ¿Cuándo triunfará el bien sobre el mal? ¿La solidaridad sobre el egoísmo? Y lo que pasa es que los libros históricos nos plantean un ideal, nos plantean la historia de un pueblo, el cual, a pesar de moverse entre luces y sombras, a pesar de moverse en una dinámica de fidelidad e infidelidad, a pesar de eso es un pueblo que trata de abrirse a la solidaridad y sobre todo al cuidado de unos con otros. Entonces, los libros históricos nos dicen que al menos, digamos, utópicamente, en este pueblo hubo momentos en que fue posible que sobreviviera el cuidado y la ayuda frente al egoísmo y la maldad. Por eso les digo que la historia no es una, ni siquiera es una historia lineal, sino es una historia que trata de responder esta pregunta. Hubo momentos en este pueblo en donde esto fue posible, pero son historias, muchas de ellas legendarias. Entonces es una interpretación sobre la historia. Toda historia humana está hecha de luces y de sombras, de positivos y negativos, de escalas de grises. No es ni buena ni mala, no es una fábula, no es una historia, digamos, mm, no es un cuento de hadas la historia humana. Muchas veces la historia humana está marcada más por las falencias. En cambio, cuando el judío escribe su historia muchos años después de su creación como pueblo, pues no deja de idealizar estos orígenes, no deja de ver con cierta utopía estos orígenes y piensa que hubo un momento en que sí pudo imponerse el cuidado y la atención al otro frente al mal y egoísmo, que es como la marca continua de los seres humanos. Y quizá esto es una pequeña enseñanza en primer momento. Cuando el pueblo de la Biblia escribe su historia, la escribe con la intención de impulsar a quienes lean esta historia a alcanzar ese fin. Es decir, esta no es una historia escrita solo para satisfacer la curiosidad de quienes quieran conocer acontecimientos. No, es una historia que se escribe con la intención de que quien lo lea se esfuerce cada día por alcanzar esta cultura, este tiempo del cuidado y de la atención, triunfando sobre el mal y sobre el egoísmo.
Por eso, quienes escriben estos textos no escatiman, digamos, idealizar los acontecimientos heroicos, pero también no escatiman el dramatismo de las traiciones, de las violencias, etcétera. No es solamente idealizar, sino es mostrar las luces y sombras de los seres humanos, es mostrar que este pueblo sí logró completar el ideal a nivel utópico, para que si tú lo lees ahora, te preguntes cómo hacer para que en tu familia, en tu núcleo, en tu vida, puedas lograr que triunfe el cuidado sobre el mal y el egoísmo. Cómo llevar a tu vida lo que en este contexto se está presentando, que sí se logró en un momento utópico de la historia. Digamos que estos libros se escriben con el reto de que si tú los lees, puedas empezar a pensar cómo hacer posible que el bien y el cuidado triunfen sobre el mal y el egoísmo, al menos en tu vida personal. De modo que no es un texto que quiera satisfacer la curiosidad de racionalistas contemporáneos, sino es un texto con una historia provocadora. Pero además, estos libros nos revelan que la promesa de triunfo de un grupo elegido se añade o se continúa con la promesa del triunfo de la salvación a través de la dinastía de David, de la cual vendrá al final de los tiempos el Mesías. Es decir, los libros históricos transforman, vean esto, los libros históricos transforman la promesa de ser un pueblo grande a la promesa de la salvación por obra del Mesías. Los libros históricos hacen esta transformación. Ya a partir de los libros históricos no se habla de la tierra prometida, ya no se habla de la promesa a Abraham de ser una nación grande, tan grande como las arenas del mar o las estrellas del cielo, sino ahora se empieza a hablar de la salvación, primero del pueblo, después de las naciones y después la salvación universal por obra del Mesías. De alguna manera, los libros históricos le dan una continuidad a la revelación y transforman la promesa de ser un pueblo con una tierra que emana leche y miel a la promesa universal de salvación, ya no solo para el judaísmo, sino para todas las naciones. Los libros históricos transforman esta alianza y la convierten en una promesa de salvación por la llegada del Mesías al final del tiempo. Por eso son importantes para nosotros, porque nosotros decimos que el Mesías es Cristo. Por eso son importantes, por eso lo leemos, porque cuando hablamos del Mesías del Antiguo Testamento, inmediatamente nuestra mente se refiere al Mesías Cristo. Como les decía, estos textos están escritos a base de muchas formas pequeñas de redacción. Al escribir la historia religiosa del pueblo, y esto es importante, es una historia religiosa, no solo es una historia cronológica, sino es una historia teológica. Cada autor que escribe estos libros fue dejando huella de su genio, fue dejando huella de su carácter y de su estilo. Uh-huh. Unos
unos autores emplearon un género histórico parecido al de la historiografía moderna, parecido, como Samuel, Reyes y Primera de Macabeo, parecido. De hecho, en esto hay textos de Samuel, Reyes y de Macabeos, en donde parece que la acción de Dios queda muy reducida, porque son textos epopélicos, pero también textos de batallas, listas de reyes, listas de jueces. Entonces son textos muy algo parecidos a nuestra historia de hoy. Pero también hay libros que están escritos en un género parecido al de los profetas como Isaías o Jeremías. Y esto es el libro de Josué. Hay otros textos que son más anecdóticos, didácticos, legendarios, como el libro de Jueces. Otros son más escritos en un estilo casi similar a una homilía, a un sermón. Y esto es el caso de Crónicas y Esdras y Nehemías. O bien hay textos que son de cierta manera tristes, son patéticos, o sea, quieren generar el patos, o sea, un padecimiento en quienes los leen, son casi casi elegías fúnebres, y ese es el caso de Segundo de Macabeo. O hay relatos populares como el estilo de Ruth, y de plano hay novelitas dentro de estos libros que se les llama históricos por extensión, como Tobías, Judith y Esther. Es decir, aunque se les llama históricos, realmente estos libros están hechos de muchos géneros literarios diversos. Historiografías, género profético, anecdótico, midrásico, o sea, casi homilético, patético oratorio, relatos populares, novelas. Se puede decir que el nombre de libros históricos, pues se lo han aplicado la cultura, la tradición cristiana, más por una cuestión eh, de costumbre, que en sí, porque en sí, todo lo que está dentro sea historia. Va a haber relatos que son, francamente, relatos populares, novelitas o anécdotas. Entonces, no entendamos historia como una historia como la que tenemos hoy, que tiene que ser puntualmente comprobada, que debe tener fuentes, que debe de tener elementos de configuración, por ejemplo, con la arqueología o con objetos, etcétera. No, es una historia cuyo nombre técnico es historiografía deuteronomista, porque han sido escritos a la luz del Deuteronomio. Historiografía deuteronomista. Esto solamente lo voy a explicar muy breve, aunque en nuestra Biblia los libros están colocados en el Antiguo Testamento uno tras otro, realmente los libros de todo el Antiguo Testamento se fueron haciendo a la par. Cuando se escribe el Génesis, se escribe con un género parecido, Job. Están muy cerca, cronológicamente hablando de redacción Job. Éxodo está muy cerca de Levítico. Números está muy cerca de Deuteronomio en cuanto a literatura. Luego, Deuteronomio, Josué, Jueces se continúan, pero cuando se escribe Jueces, se escribe Ruth simultáneamente. Cuando se escribe Samuel 1 y 2 y 1 y 2 de Reyes, influenciados por estos textos, se escribe Crónicas 1 y 2 de Crónicas. Se escribe Lamentaciones casi al final del libro de los Reyes. Y simultáneamente
la monarquía de Salomón se escriben Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, algunos de los Salmos, y cuando se está escribiendo Reyes 1 y 2, también en otras zonas se están escribiendo otros libros. Es decir, este cuadro nos ayuda a entender que no vas a comprender la historia de Israel solo leyendo un libro, sino lo ideal sería ir leyendo los textos que se fueron redactando contemporáneamente, simultáneamente al libro que estás leyendo. Por ejemplo, si vas a leer 1 y 2 de Samuel, te aconsejaría que leyeras Primera de Crónicas después y luego Amós y Oseas. Si lees 1 y 2 de Reyes, pues puedes leer los profetas del sur, Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc, Jeremías, los libros de Jonás, Nahum y Abdías, y después Segunda de Crónicas y Lamentaciones. Y así pueden ustedes tomarle una foto a este esquemita que me parece que encontré y que me parece muy didáctico para mostrarnos que aunque los libros están colocados uno atrás de otro en nuestra Biblia, históricamente fueron apareciendo en distintas etapas y de un modo casi simultáneo. Por ejemplo, cuando se escribe Esdras y Nehemías, dos libros históricos, simultáneamente se está escribiendo Ageo, Zacarías y Malaquías y Esther. Hemos sido los cristianos quienes vamos clasificando los textos como históricos, proféticos, didácticos, sapienciales, poéticos. Hemos sido nosotros. Digamos que cada etapa de la historia de Israel fue generando, salvo durante la cautividad en Babilonia, los 70 años del exilio, cada etapa de la historia de Israel fue generando una diversa cantidad de textos, una muy diversa cantidad de textos, en donde se trataba de responder a las preguntas del momento, interpretar la historia, fortalecer la fe, fortalecer la esperanza. Cada etapa de la historia de la Biblia va generando su propia literatura. ¿Por qué? ¿Por qué cada etapa sucede así? Bueno, porque conforme escribe un pueblo, este pueblo va fortaleciendo su identidad y su fe. A la par de que el pueblo va viviendo, va necesitando escribir para fortalecer su identidad como pueblo de Dios y su fe en las promesas del Señor. Si quieren pueden tomarle una foto a este esquema. No es un esquema, digamos, exhaustivo, sino solamente sirve para dar una muestra de cómo más o menos se fueron generando los textos. ¿Qué textos dependen de otros? ¿Qué textos se generaron en un determinado momento? Etcétera. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Antes de pasar a la parte ya propiamente hablando teológica de estos libros. Ahorita nos hemos concentrado casi en la literatura. Chat. A ver, hay una pregunta. No, el libro de las canículas de Salomón es un libro que ni siquiera es judío. Es un libro que surgió en el siglo XVII en ámbitos de lectura de la Cábala y no es un libro inspirado. Ok, tengo que ponerme de acuerdo con Jorge, a ver cómo enviamos esto. Como hay algunas cosas que tienen derecho de autor, bueno, entonces, pero está la grabación, pueden ustedes consultarla continuamente cuando gusten.
¿Alguna otra pregunta hasta aquí de lo visto? Para pasar a la parte histórica, antropológica, espiritual de estos libros. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no sé si plantearla ahorita o hasta el Si quieres final. de una vez, para que no se nos vaya la idea. Usted nos comentaba que a partir de los libros históricos termina esta parte de la alianza de Dios con el pueblo, que se va a hacer grande como el número de las estrellas y todo, ¿no? Y empieza, pues, la espera, ¿no? De la llegada del Mesías. Pero, o sea, bueno, cuando Jesús está aquí y dice, es que tengo también otro rebaño que no pertenece aquí, Ujú, no es también, está hablando de la iglesia que va a crecer y bueno, que hasta la fecha pues está creciendo, ¿no? O ujú. sea, no es así como que una relación, esa alianza que hizo Dios con el pueblo judío, ahora se toma con Jesús y se hace un pueblo más grande. Así es. De hecho, no es que termine la alianza, no. La esperanza de la salvación en el Mesías es la misma promesa de la alianza, pero transfigurada, por ponerlo así. Es la misma promesa que Israel será el pueblo de Dios y Dios será su pueblo, pero que ahora se continúa en todas las naciones. Entonces es la misma promesa, pero con una diferente configuración. Hablando en términos teológicos, los libros históricos continúan la revelación, pero la hacen evolucionar hacia nuevos contextos y nuevos horizontes. Ujú. La transforman, la hacen, la configuran de un modo determinado. Los acontecimientos del pueblo van a ir ocasionando que esta esperanza en la alianza se vaya transformando y al mismo tiempo se vaya transformando la fe de este pueblo que confía en ella. Es decir, la revelación de Dios se va desarrollando en la historia en un dinamismo de continuidad y plenitud. Los libros históricos continúan la alianza, pero la empujan hacia una plenitud que llegará en Cristo, como bien lo has dicho, y en la iglesia. Entonces no es que termine, sino más bien se transforma. Un judío del Éxodo pensaría en la salvación como pues tener esta tierra que emana leche y miel y ser liberados de la esclavitud. Pero en los libros históricos ya son un pueblo, ya son una nación grande, y entonces empieza a hablar de la salvación. Pero ¿quién es el que genera la alianza y la salvación? Pues el mismo Dios, cuyo nombre ahora va siendo cada día más Yahvé, y menos Elohim, Eloja, el Roy, etc. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Mm, ok, muy bien. Los libros que llamamos históricos tienen como tema principal la relación de Israel, del pueblo, con Dios. Una relación marcada por la infidelidad del pueblo a la palabra de Dios y la fidelidad de Dios a su promesa, a pesar de las infidelidades del pueblo. Estos dos elementos son imprescindibles. Dios es fiel a pesar de que el pueblo sea infiel, y el pueblo muchas veces ha sido infiel a un Dios fiel. Y no obstante esas infidelidades del pueblo,
Dios continuamente está diciendo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Fórmula de la alianza. Y este estribillo va a aparecer a lo largo de todos estos libros. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Aunque se escriba en forma legendaria, como en el caso de Tobías, o aunque se escriba una epopeya, como alguna guerra en contra de los jebuseos, no obstante, en el fondo está este estira y afloja entre un Dios fiel y un pueblo infiel. Entre un pueblo que dice, sí, haremos pacto con Dios, pero dura poco este pacto, y este Dios que continuamente está diciendo, hago un pacto contigo. En los libros históricos y en general en el Antiguo Testamento, Dios aparece como la magnitud más terca de la historia. Dios sigue tercamente empeñado en hacer alianza con un pueblo de infieles. ¿Por qué? Por simple y sencillo amor. Por simple y sencillo sentido de la fidelidad, que es lo que caracteriza a Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Éxodo? Yahvé, Yahvé, Dios todopoderoso y eterno, lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. Yahvé es el que lleva la cuenta, digamos, es el que lleva la carga de la historia a veces, y a veces es el pueblo el que lleva a cargo la carga de la historia con su infidelidad. Diríamos que son libros, pues ni son ni optimistas ni pesimistas. Lo que podríamos decir son libros de cierta manera realistas. Dios es fiel, al ser humano le cuesta trabajo esta fidelidad. Y no obstante, Dios quiere seguir haciendo alianza. ¿Qué imagen de Dios aparece aquí en estos libros? Pues bueno, Dios o Yahvé, que es el nombre que prevalece en estos libros, Yahvé es el Dios del universo, el único, creador del cielo y de la tierra, Dios de los dioses. Esto ya lo había mencionado en el Pentateuco. Celoso de su gloria, que no admite competencia, y la parte del monoteísmo es fundamental para estos libros. Son libros que van a resaltar por sobre todas las cosas el monoteísmo. Van a resaltar también la trascendencia de Yahvé, que es santo y justo, pero que esta santidad y justicia se equilibra con el amor y la benevolencia, que ama a Israel como a un hijo y está dispuesto a perdonarles si sinceramente se arrepiente. Yahvé, Dios todopoderoso, celoso, único Dios, trascendente, omnipotente, es un Dios enamorado de su pueblo. Diríamos un Dios enamorado de la humanidad, que a pesar de que en la humanidad hay infidelidades, es un Dios que sigue perdidamente enamorado de esta humanidad. ¿Dónde lo muestra? En estar enamorado de un pueblo que es infiel. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano o la persona en los libros históricos? Bueno, los seres humanos, los israelitas, están llamados a tener respeto ante este Dios. Esto es lo que se le llama temor de Dios. A los seres humanos se les invita a tener temor de Dios. El temor no es miedo ni terror, sino por temor la Biblia entiende respeto. El respeto que tiene un hijo a su padre. A esto se le llama temor de Dios. Respeto. No jurarás el nombre de Dios en vano. Este temor o respeto a Dios se debe de manifestar
en la observancia de la ley. Esto es lo deuteronomista de estos textos. Si tú quieres ser respetuoso de Dios, cumple su ley. Pero no cumplas la ley por cumplirla, sino cumple la ley por amor. Y si quieres tener respeto a este Dios, debes también tener actos externos de reconocimiento de Dios. ¿Cuáles actos? Cuida de la viuda, del huérfano, del anciano, del niño y del migrante. El temor de Dios se ha de manifestar en un seguir la ley de la alianza, la ley de Levítico, y tener gestos externos de caridad, diríamos. Según los libros históricos, esta tríada es importante. Respeto o temor de Dios, seguimiento de la ley de Dios y actos externos de reconocimiento, no solo cultural, sino del cuidado de los más frágiles, de los más vulnerables. Las manifestaciones del amor externo a Dios deben de complementarse con acciones concretas de justicia social, diríamos. Entonces, los libros históricos nos presentan una ética, digamos, una ética integral, marcada por el amor al prójimo, el amor a los desvalidos, como el huérfano, la viuda, el extranjero, el levita y el esclavo. Es una moral alta, conforme a la predicación de los profetas como Isaías, Amós y Oseas. Ética que se complementa con actos cultuales. Todo este complejo de ética, digamos, social, marcada por la oración y por sentimientos de agradecimiento y de alianza, es lo que forma la propuesta ética de estos libros. Por eso hay que leerlos, no solo como si nos informaran historias, que a veces son historias verdaderamente patéticas, o historias a veces muy divertidas e historias verdaderamente dramáticas. No solo hay que leerlos así, sino hay que leerlos desde una propuesta ética en donde la justicia social se fortalece con una ley, con un culto marcado por el amor, el respeto y la respuesta a un Dios que ama profundamente a este pueblo. En este sentido, los libros históricos continúan algunos de los temas que ya hemos ido viendo en Levítico, Números y Deuteronomio, como el culto, las leyes sociales, la justicia social, el temor de Dios, son temas que de alguna manera venimos trayendo y que los libros históricos van a ir desarrollando e impulsando a lo largo del tiempo. Bien, ¿dudas hasta aquí? No solo lean estos libros para aprender historia. Hay libros de historia de Israel muy interesantes como el de Bright, con el que yo aprendí en la maestría, o unos libros muy sencillos como la historia de Israel de Salvador Carrillo Alday, el mexicano, el padre mexicano biblista excelente. Hay libros de historia de Israel que son de mucha ayuda. Si quieren aprender historia, mejor cómprense una historia de Israel. Pero si quieren aprender sobre el amor de Dios,
sobre la ética social impulsada por el amor de Dios y por la alianza. Si quieren aprender de la salvación, lean los libros históricos y lean en general toda la escritura. Ujú. ¿Cómo? Meditando, preguntándose qué me invita, qué siento cuando leo este texto que la verdad es muy violento, cuál es el espíritu que está atrás. Estoy leyendo una epopeya, estoy leyendo un género dramático. Para eso consígase una Biblia comentada, les puede ir ayudando a salir adelante de los escollos, porque francamente va a haber textos que los van a confrontar, pero van a haber textos que les van a dejar muy nutrido el espíritu de primer momento. Entonces consíguense una Biblia bien comentada, por ejemplo, la latinoamericana puede ayudarles mucho para poder salir adelante de ciertos escollos y ciertos atolladeros en los cuales estos libros les van a meter. Recuerden que son libros escritos mínimo hace 1500 años. Por tanto, lo que para ese momento era una escritura clara, hoy para nosotros ya no lo es. Nuestras estructuras mentales son diferentes y nos cuesta trabajo muchas veces aceptar por qué esto aparece en la Biblia. Tendría razón quizá aquel autor que diría que la Biblia es uno de los libros más violentos. Pues sí, porque dentro de estos textos a veces hay historias narradas con la crudeza propia de la historia, como cuando se pasó a cuchillo a todos los sacerdotes de Baal y todos los creyentes en Baal, hombres, mujeres y niños por orden de Elías, el profeta. ¿Y cómo puede ser que esto entre en la Biblia? Pues es porque quien lo escribió está utilizando un género muy parecido a la historia que tenemos ahora. Pero hay otros textos que son legendarios, otros textos que son poéticos, proféticos, anecdóticos, populares, eh, leyendas prácticamente, otros. Entonces, no hay que leerlos así como si fueran historias de principio a fin, sino hay que irlo leyendo despacito, leyendo comentarios, leyendo, por ejemplo, los pies de página de la Biblia latinoamericana, pueden ayudarles a ir saliendo de estos problemas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, como que ahora nada más estamos, Miriam y yo, y no veo a nadie más. Bueno, Eli ya nos puso de que está aquí con nosotros. Ya saben que muchas veces estos cursos de Zoom son como las sesiones espiritistas del siglo XVII, ¿no? Miguel, manifiéstate, Lina, no te escuchamos. Rosa, ¿cómo estás? Etcétera, ¿no? A veces hay que solicitarla, hay que hacer la invocación para que se manifiesten, ¿no? Entonces, bueno, ok. Pues voy a dar ahora un pequeño cierre, tratando de sintetizar todo esto que hemos dicho sobre la espiritualidad del Antiguo Testamento, abriéndolo hacia la panorámica cristiana. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas que han estado aquí a lo largo de estas sesiones, enfocándolas hacia el cristianismo y dándoles algunas herramientas a futuro o a presente también sobre lo que hemos visto. Es una manera de hacer una síntesis, una conclusión desde una serie de pilares de una espiritualidad equilibrada. En esto me voy a concentrar. ¿Cuáles son los elementos que configurarían una espiritualidad que abarque todo lo que hemos dicho y que abarque lo que ustedes van a decir a futuro en próximos módulos de su curso de animación bíblica en la pastoral? ¿Cómo sintetizar todo esto en una herramienta sobre espiritualidad? Bueno, parto primero de una idea. De alguna manera ya lo habíamos dicho al inicio de este módulo. Vivimos en un mundo rico en prácticamente todo. Información,
recursos, bienes y servicios. Otra cosa será que tengamos acceso a ello. Pero vivimos en un mundo rico en prácticamente todo, excepto en una visión clara de la espiritualidad cristiana. Como les decía la semana pasada, a veces pensamos que la espiritualidad tiene que ver con tener un Mr. Miyagi. Otras veces pensamos que la espiritualidad reside en hacer yoga o en rezar un rosario diario o llevar rosas a la Virgen o hacer tai chi. A veces pensamos que esa es espiritualidad y que esa es espiritualidad cristiana. Pues no. Estos podrían ser ayudas, pero no son espiritualidad cristiana. El rezo del rosario es una ayuda. El hacer meditación cristiana es una ayuda, pero ninguno de los dos agota la espiritualidad cristiana. Llevar flores a la Virgen en mayo ayuda, pero no es la espiritualidad cristiana. Hacer ejercicio es una ayuda, pero no es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es otra cosa. En principio, la espiritualidad cristiana consiste en seguir a Jesús. Jesús será siempre para nosotros nuestro modelo espiritual. Jesús inspira nuestro modo de ser, nuestras causas, nuestro sentido. La espiritualidad cristiana consiste en ser como Jesús. Diría Pablo, tened los mismos sentimientos de Jesús. O lo que dijo María en las bodas de Caná, hacer lo que Él nos diga. En esto consiste la espiritualidad cristiana. Hacer lo que Él nos diga. Esta es la clave de todo. Y aquí es en donde está la clave. Hemos visto distintos libros del Antiguo Testamento. Bueno, nosotros los vemos estos libros desde su perspectiva de Antiguo Testamento, pero no podemos dejar de verlos desde su perspectiva cristiana. De alguna manera, todos estos libros apuntan a Jesús y apuntan hacia la iglesia. Pero para el cristiano, su único modelo de espiritualidad es Jesús. Los demás, los santos, son ejemplos, pero Jesús es el que tiene toda la fuerza para llevarnos a una vida espiritual fuerte. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Que es una de las preguntas que le plantearon a Jesús. Les presento un texto que me parece que resume todo lo que hemos visto de la espiritualidad del Antiguo Testamento hasta los libros históricos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por este mismo Espíritu al desierto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirle: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. En este texto se resume todo lo que hemos visto hasta este momento. Encontramos el tema del desierto, el tema del éxodo. El desierto representa el encuentro consigo mismo, la crisis. La llegada a Nazaret, donde entra Jesús en la sinagoga, representa la oración. ¿Se acuerdan el Levítico?
el día de sábado, la ley de números. Le entregaron el libro del profeta Isaías, un profeta que está marcando la literatura histórica. El Espíritu del Señor sobre mí, el Espíritu que marca todos estos libros, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, el cuidado de los otros que vimos en libros históricos, y el cumplimiento de la escritura en Jesús, que es la idea que quiero dejarles. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido en Jesús. Es como la idea clave. No lean los libros del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta que estos libros se llevaron a plenitud con Jesús de Nazaret. En lo que Jesús dijo, en lo que Jesús hizo, en el movimiento que Jesús suscitó. Sintetizando mucho más, llevando a una mayor síntesis. La espiritualidad cristiana se conforma de 4 pilares. Solo anoten los nombres, es lo que más importa. ¿En qué consiste la espiritualidad cristiana? Pues bueno, en 4 pilares fundamentales. El primero, la oración privada y la moralidad privada. Levítico y Números. La oración privada y la moralidad privada. Jesús invitó a orar en secreto a sus discípulos. Cuando quieras orar a tu Padre, enciérrate en tu recámara y ahí ora a tu Padre que está ahí. Pero también Jesús invita, exhorta a seguir los mandamientos. Un primer pilar de la espiritualidad cristiana consiste en la oración y la moralidad privada. Aquí es en donde hay que resaltar en los libros del Pentateuco y los libros históricos los momentos, por ejemplo, de la oración de Moisés, los momentos de la moralidad, por ejemplo, el Código de la Alianza, porque todo eso lo forma la espiritualidad. ¿Quieres tener una espiritualidad cristiana? Pues haz oración, pero también ten un código ético cristiano, un código ético personal, una moralidad privada. Primera columna, oración privada y moralidad privada. Oración, acércate al Señor que está dentro de ti, que está en medio de nosotros, pero vive coherentemente. Primera columna. Segunda columna, la justicia social. Mateo 25, 31, 46. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, me diste hospedaje. Segunda columna, de nada sirve tener una vida de oración y una vida moral íntegra si no la complementas con el cuidado de los más vulnerables. De modo que no seas como doña Carlota, que amaba al prójimo y le rompió 100 pelotas a los niños. La oración privada y la moralidad privada se expresan, se manifiestan en los actos de cuidado de los más débiles. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en Lucas, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos, la justicia social. Un término que surgió en el siglo XVII, pero que ahora tenemos más o menos la idea de lo que se trata.
Tercera columna. ¿Quieres tener una espiritualidad al estilo de Jesús? Vive la calidez, es decir, la compasión y la ternura. La compasión es un término que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos textos: Mateo 9:36, Lucas 7:11-17, Mateo 20:34 y 23:37. Jesús aparece teniendo compasión, es decir, sintiendo que le dolía la panza cuando alguien estaba sufriendo. Y Jesús, por ejemplo, en Lucas 15:11-32, invitó a sus discípulos a ser compasivos. La calidez o la ternura es un tercer elemento fundamental en la espiritualidad cristiana. No somos cristianos si no tenemos ternura hacia los otros, empezando por los pobres. ¿De qué sirve que te digas seguidor, seguidora de Jesús, si siempre andas con cara de pocos amigos? Hay un filósofo llamado Friedrich Nietzsche que diría: los cristianos tienen poca cara de salvados, siempre andan con cara amargada. Entonces, primera columna: oración privada y moralidad privada. Una vida de oración, una vida moral, un código de ética integral que te impulse a la justicia social y a tener un trato cálido, compasivo, tierno, empezando por los más débiles. Y cuarta columna: abierto a vivir en comunidad, sea en familia, sea en iglesia, sea en una parroquia. La comunidad es el lugar donde nos volvemos movimiento de Jesús. Nos movemos, nos volvemos movimiento profético y mesiánico. Con nuestras actitudes adelantamos el reino de Dios. Cuarta columna: hay personas que dicen: mira, yo tengo vida de oración, soy caritativo, no soy mala gente, pero no me digas que me vaya, que viva en comunidad o que me relacione con los demás. Para mí eso no es importante. Y para Jesús era fundamental. Jesús convocó a un grupo de discípulos, dice Marcos 3:13-19, Jesús convocó a un grupo de discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La comunidad es también fundamental para ser discípulos de Jesús. Se puede decir que sin comunidad no tenemos espiritualidad. Entonces, ¿esto significa que tengo que aguantar a todo mundo? No necesariamente, pero significa que debes de abrirte también a la realidad de que existen muchos otros que están en el camino. Estos cuatro que hemos mencionado: la oración privada y la moralidad privada, la justicia social, la calidez, compasión y ternura, y la comunidad como medio de adoración, son los elementos esenciales, imprescindibles de una espiritualidad cristiana. Si se dan cuenta, encontramos los cuatro a lo largo de los libros que hemos ido meditando: la oración privada y la moralidad privada, Moisés, Abraham, los reyes; la justicia social en el Código de la Alianza y el llamado que hacen los libros históricos a cuidar del pobre, de la viuda, del huérfano; la calidez. La calidez no quiere decir que que no haya personas enérgicas, ¿eh? Pero la calidez implica que no seamos groseros. La calidez, la compasión, la ternura la encontramos, por ejemplo, en el Dios judío que manda a Moisés a liberar a su pueblo, a veces con mano dura, pero también que corrige al pueblo de una manera suave, pero firme. La calidez y la ternura no va en contra de la firmeza o de la educación.
sino debe de contrapesarse la justicia social con no ser amargados. Pero en todos lados, en todos los libros que hemos visto, la creación de un pueblo es un elemento esencial para poder desarrollar la oración, la moralidad, la justicia, la calidez. Se hacen en un pueblo, el pueblo elegido. La comunidad es el proyecto por el cual Dios ha decidido salvarnos. Hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, que dice que Dios ha decidido salvarnos no en individualidad, sino en comunidad. Por eso todos estamos llamados a ser una humanidad en Cristo, iglesia. Formar parte de una comunidad es un elemento esencial. Y si no, dense cuenta que estamos en una especie, no es una comunidad plena esto, pero estamos en una especie de comunidad que se llama comunidad educativa, aunque no nos vemos al rostro, aunque no nos reconocemos ni nos tratamos directamente, esto es una especie de comunidad. La comunidad es el camino por el cual Dios ha decidido salvarnos. Y en la comunidad es en donde entran en juego los otros pilares. ¿Por qué? Porque tu moralidad no se desarrolla cuando estás en solitario. Tu moralidad se desarrolla cuando estás con otros. Ahí es en donde entra en juego tus valores y donde se entra en juego también tu coherencia y tu oración te fortalece. Pero no vas a poder hacer grandes cambios en la sociedad si estás aislado. En individualidad vas a poder dar cosas muy concretas, muy pequeñitas. Solo entrando en sinergia con otros podrás hacer proyectos mayores de justicia social. Pero ¿de qué sirve que tengas una moralidad, unos códigos morales cristianos, una oración, que trabajes por la justicia, si siempre eres un amargado o amargada? Que no perdonas, ni siquiera te perdonas a ti mismo o a ti mismo, mucho menos perdonas a los otros y siempre andas con cara de pocos amigos. Es que me han lastimado. De eso trata precisamente la ternura del perdón. La comunidad es el espacio donde se ponen en juego las otras columnas o pilares de la espiritualidad cristiana. Y como les digo, si hacen una relectura de estos textos, van a encontrar que los cuatro se encuentran en los textos que hemos visto. Termino con una serie de consideraciones. Sin una vida personal e interior de seguimiento, es decir, de oración, tenemos el peligro de convertir el cristianismo en una filosofía, una ideología y un código moral, perdiendo de vista que el cristianismo es ante todo una relación con una persona real, Jesús y los demás. Sin una vida personal e interior, tenemos el peligro de convertir el cristianismo en una filosofía, en una ideología o en un código moral, perdiendo de vista que el cristianismo es una forma de vida con otros. El cristianismo es una forma de vida con otros. Pero esta forma de vida está potenciada por una vida personal e interior, una vida ética y de oración interior. El cristianismo no es una filosofía, sino es un modo de ser. Por consiguiente, la espiritualidad cristiana es un modo de ser también. Es un modo distinto de ser en el mundo. Cuando hacemos de la espiritualidad una cuestión privada
y nos separamos de los pobres e ignoramos las demandas de justicia que provienen de sus necesidades, muy pronto nuestro cristianismo degenerará en una especie de terapia personal, una forma de arte, o aún peor, en la conspiración de un grupo enfermo. Si no buscamos la atención a los pobres, a sus demandas de justicia, muy pronto el cristianismo se convierte en un opio del pueblo. Muy pronto el cristianismo se convierte en una terapia personal, en un tipo de arte o en la conspiración de un grupo de amargados. Sin justicia social, el cristianismo degenera en pura adaptabilidad. Tendría razón el Papa Ratzinger, que dice que nuestro peor enemigo es pensar que todo va bien, siendo que las cosas se van pervirtiendo, ¿no? Él dice, nuestro mayor enemigo es ese gris pragmatismo de la vida cotidiana, donde todo parece que va bien, pero solo se va degenerando. ¿Y qué es lo que hace que mi cristianismo se degenere? Pues que no está acompañado de una oración ni se manifiesta en justicia social. Tercera consideración. ¿De qué vale una fidelidad que consiste en observar los mandamientos y practicar la justicia si terminamos tan amargados como el hermano mayor del hijo pródigo? Repito la frase. ¿De qué vale una fidelidad que consiste en observar los mandamientos y practicar la justicia si terminamos tan amargados como el hermano mayor del hijo pródigo? ¿De qué sirve tanta oración y tanto trabajo por los pobres si terminamos como una doña Carlota, ¿no? Que hablaba de amor al prójimo y ponchaba toda pelota que llegaba a sus manos de niños que estaban jugando. Terminamos tan amargados como el hijo pródigo. ¿De qué sirve que esté yo contigo, Dios? ¿De qué sirve que haga tus obras si al final del día no consigo nada? No me das nada. Nos volvemos convenencieros, ¿no? ¿De qué sirve? No sirve de nada ser fiel a Dios y obedecer los mandamientos si somos amargados, si estamos amargados con la vida. Tienes cosas que perdonar, pues en eso consiste la espiritualidad, en conocer tus fantasmas, tus monstruos, tus sombras, en hacerte consciente incluso de lo que no puedes perdonar, pero trabajar por poco a poco si es posible en algún momento lograrlo. ¿De qué sirve? De nada sirve mucha oración y mucha justicia social si tenemos cara de pocos amigos, si estamos amargados y secos en nuestro interior, si el desierto se ha apoderado de nosotros. Seríamos como Moisés, que no llega a tocar la tierra prometida, se quedó en el margencito. Última consideración. La búsqueda de Dios no es una indagación privada de lo más elevado para uno o de lo que para uno es lo mejor. La espiritualidad es una labor comunitaria. Es una labor comunitaria que busca comunitariamente el rostro de Dios. Esta búsqueda solo se puede hacer dentro de una comunidad histórica, con sus luces y con sus sombras. Por eso los libros históricos hablan de los egoísmos, las masacres, las infidelidades del pueblo, porque Dios ha decidido salvarnos en una comunidad que tiene luces y sombras. Y en esa comunidad nos invita a negociar, nos invita a no
amargarnos, nos invita a dar testimonio, nos invita a transformarla, nos invita a fortalecer nuestra oración. La comunidad es esencial para ser cristiano. No se puede ser cristiano y decir yo soy cristiano en aislamiento de cualquier tipo de comunidad. Pero es que en esa comunidad nadie me entiende. Sí, porque son diferentes. Las comunidades así son, las iglesias así son. No pueden ser de iguales. ¡Qué horror! En la comunidad aprendes a negociar tus opiniones, aprendes a negociar las decisiones, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a ser responsable con otros, aprendes a matizar tus críticas. La comunidad nos hace cristianos, al igual que la ternura y el cuidado de los otros nos hace cristianos, la justicia social nos hace cristianos, al igual que la oración privada y la moralidad privada nos hacen también cristianos. O sea que en el cristianismo no todo es privado ni todo es público, sino hay un equilibrio de elementos. Quédense pues con con estos cuatro pilares de la espiritualidad cristiana. Oración privada y moralidad privada, justicia social, calidez, compasión y ternura, y comunidad como medio de oración. Las cuatro forman el espíritu cristiano. Las cuatro forman nuestra espiritualidad. De hecho, los mejores ejercicios espirituales son los que se hacen en comunidad ahora. La oración privada y la moralidad privada, la justicia social, la calidez, compasión y ternura, y la comunidad como medio de adoración. Bueno, de aquí, pues ya digamos como meramente complemento, dos preguntas que les planteo para su asimilación. De estas cuatro columnas que hemos visto, moralidad privada, oración privada, justicia social, calidez o ternura y comunidad, de estas cuatro columnas imprescindibles de la espiritualidad, ¿cuál es la que más has ejercitado? De estas cuatro columnas, ¿cuál es la que más has ejercitado? Puede ser que ninguna, ¿eh? Se vale. Y de las cuatro columnas, ¿cuál es la que menos has procurado o ejercitado? ¿Cuál es la que más? ¿Cuál es la que menos? De estas cuatro columnas, ¿en cuál es en donde más te has concentrado? Hay una frase en griego que es, bueno, es una palabra, que es restaurar. Yo creo que todos la conocen, restaurar. ¿Qué significa restaurar? Pues colocar otra vez cada cosa en el lugar que tenía. Se restaura un cuadro, se restaura una pintura, se restaura una persona. Pues bueno, la palabra restaurar viene de recrucificar, volver a poner en la cruz. Stauros en griego es cruz. Restaurar es colocar cada cosa en su cuadro, en su zona de la cruz. ¿Cuáles son los cuatro elementos de la cruz de Jesús? La moralidad privada y la oración privada, la justicia social,
la calidez y la ternura, y la comunidad. Son cada uno de los elementos, la cabeza, los dos brazos y los pies de la cruz. ¿Cuáles son de estos 4 elementos de la cruz el que más has ejercitado y el que menos? La restauración consiste en colocar otra vez todo en su equilibrio y en su lugar. Repito las preguntas. De las 4 columnas imprescindibles de la espiritualidad cristiana, ¿cuál es la que más has ejercitado? La moralidad privada, la oración privada, la justicia social, la ternura y la calidez, o la comunidad. Y de las 4 columnas, ¿cuál es la que menos has procurado o cultivado? ¿Cuál de las 4 son las que más has procurado o cultivado? Bueno, pues con esto cierro para dejar paso a sus preguntas, a sus conclusiones de esta sesión y en general del módulo, para dejar paso ahorita a un tiempo del compartir. Como sea, uno de los pilares es la comunidad. Bien. Preguntas, conclusiones de esto que hemos visto. ¿Quién quiere decirnos qué le parece esto? ¿Qué conclusiones saca? ¿Qué se lleva para su vida? Etcétera. Sí, Rosa, adelante, por favor. Está cerrado tu micro. Hola, buenas tardes. Hola. Híjole, yo para mí esta última sesión se me hizo bien interesante. Bueno, todas, ¿verdad? Pero esta última de lo que dijo ahorita este maestro, Sí, de los 4 elementos, se me hizo así. El resumen que nos dio, híjole, está, pero eh, súper bien, o sea, cómo lo hizo así bien sintetizado. Jesús será nuestro modelo, ¿no? Será siempre nuestro modelo. Y creo que ahí nos falta. Y en lo que fue los elementos, pues igual es como darnos ese resumen igual de la espiritualidad cristiana. Me, es como trabajar en ello y en las preguntas, en las de asimilación, también híjole, yo creo que también yo tengo que trabajar y eso fue lo que nos pone a pensar mucho en mí, por así decir, en mi persona, para mi espiritualidad cristiana. Gracias, profesor. gracias a ti te darás cuenta que la espiritualidad es una forma de ser. La espiritualidad es más una forma de ser, una forma de seguimiento de Jesús integral, no solo como individuo, sino también como alguien que vive en sociedad con unas actitudes muy concretas hacia sí mismo y hacia los demás. La actitud del cuidado, de la ternura, que está abierto a vivir en comunidad, aunque las comunidades sean difíciles. No existen comunidades perfectas. Todas estamos hechos de humanos. Y como lo muestran los libros históricos, hay luces y sombras. Hay cosas de las que verdaderamente hay que avergonzarnos en la comunidad. Y hay cosas que dice uno, "Ah, qué bonito está esto, ¿no?". Entonces hay que saber vivir en estos grupos. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más? Yo, maestro, pues Adelante, Eli. agradecerle porque realmente fue, bueno, no todos los módulos han sido muy buenos y yo en lo personal pues he aprendido mucho de este módulo. Es como que me abre un panorama más amplio, pero también me lleva mucho a la reflexión. Y como nos decía, ¿no? Es la historia de un pueblo, ¿no? Que va en crecimiento con su fe.
pero pues nosotros también estamos creciendo en nuestra fe, ¿no? Y ahorita pues analizando que, o sea, que también tiene mucho que ver con nuestra personalidad y con nuestros procesos. Recuerdo pues cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Que teníamos estos conflictos así como que psicológicos, pues ante la muerte, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo del COVID rescato pues que hemos estado trabajando con nosotros mismos y nos hemos curado muchas heridas, ¿no? Y entonces esto como cristianos nos ayuda porque crecemos como personas, pero también crecemos como cristianos y nuestra espiritualidad también va creciendo, ¿no? Entonces van las cosas así de la mano, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento pues se tenía un pueblo de ciertas características, pero conforme va pasando el tiempo, este pueblo va creciendo, va evolucionando y se va madurando, ¿no? Hasta que llega la plenitud de los tiempos donde llega Jesús y luego manda al Espíritu Santo, ¿no? O sea, es un crecimiento, es una evolución, ¿no? Y a nosotros nos está pasando esto, ¿no? Digo, pues ya no somos el pueblo judío, ya nos tuvimos con Jesús, pero estamos en esta etapa de crecimiento, ¿no? Decía un maestro, en esta etapa del cambio y pues nos está ayudando a crecer como personas, pero también como comunidad, porque digo, los problemas que se tenían antes, pensando en una historia social como tal, no son los mismos problemas de ahora, ¿no? Ahora nosotros como que somos más conscientes de nuestro ser, pero también de la naturaleza. Entonces todo va así como que encaminado, ¿no? Entonces es una cosa que lleva a la otra. Pues esa es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Es cierto en este sentido de que la historia de la salvación continúa y durante el proceso de ir escribiendo estos textos, el pueblo judío, nosotros como iglesia, al recibirlos, vamos configurando nuestra propia fe, vamos fortaleciendo algunos elementos, vamos encontrando nuestra propia historia. Y pensaba, por ejemplo, ahorita en lo que estabas diciendo, pues es que la labor de narrar es propia del ser humano. Desde que empezó a narrar, el ser humano se empezó a constituir como eso, como seres humanos. Las primeras narraciones a la luz del fuego fueron configurando las comunidades, fueron configurando los grupos, las hordas, y poco a poco las tribus, y hasta llegar a ser las naciones, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los ejercicios que se invitan en los ejercicios espirituales es escribir un diario espiritual, ¿no? O ir escribiendo un diario de nuestra vida. Si ahora, después de esto, podemos releer lo que hemos escrito en nuestro diario, habría que preguntarnos cuál es el lugar que ha tenido la moralidad, la oración, la justicia social, la calidez, la comunidad, o Dios mismo, cuál es el lugar que ha tenido la espiritualidad dentro de esto, ¿no? Incluso esto nos permitirá releer nuestra propia historia, releer con ojos religiosos, con ojos teológicos, nuestra propia historia. Y con eso pues, también vamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, nuestra vida de seguimiento y nuestra vida de justicia social como cristianos. Muchas gracias, Eli. ¿Alguien más? ¿No quieren que empecemos con el dedo acusador? Empezamos a pedir que nos ayuden con sus conclusiones. Vamos a hacer un juego, ¿qué les parece? Han hablado Rosy y Eli. Ujú. Rosy, ¿a quién le pasas la palabra que nos diga sus conclusiones de este día? De los que están aquí en pantalla, de los que veas en pantalla, ¿a quién le pasas palabra? Yo hace ratito vi como que alzó su mano, creo, Miriam, pero no sé, pero le paso a Miriam. Miriam. Miriam, compártenos tus opiniones, tus conclusiones, etcétera. Pues yo quiero agradecer porque creo que antes de este módulo tenía una visión muy equivocada del Antiguo Testamento, a lo mejor muy, no lo sé, como que me intimidaba mucho.
como que era muy difícil. Y después de este módulo me he dado cuenta de que, o sea, sí es muy importante y tiene mucho que enseñarnos y es muy rico en su mensaje para ayudarnos en nuestra vida y en nuestro camino. En efecto, el Antiguo Testamento pone las bases de nuestra fe cristiana. Incluso pone las bases de nuestra liturgia cristiana y nos impulsa hacia una serie de valores, de criterios, de comportamientos que en Jesús llegan a su plenitud. Entonces, no podemos prescindir del Antiguo Testamento. Y sí, a veces abordarlo resulta un poco intimidante, ¿no? Resulta un poco intimidante. Pero, pues espero que estas herramientas les vayan ayudando. Ujú. ¿A quién le pasas palabra, Miriam? Este, Marta. Marta González, dinos tus conclusiones, por favor. Bueno, pues creo que es muy interesante saber todo lo que usted comenta, porque como dice la compañera, lo yo veía el Antiguo Testamento con cierto, ¿cómo le diré? Como que no quería leerlo porque no lo entendía, ¿verdad? Pero a partir de ahorita, de este módulo, creo que pues hay que acercarse más para ir conociendo más, precisamente, enriquecer nuestro conocimiento y pues llevar a cabo todo lo que aprendemos. Entonces es muy importante que no se quede nada más en el que, ay, ya lo aprendí y pues ya me quedo con él. Es importante también darlo a conocer. Sí. Muchas gracias. En efecto, Muchas gracias por sus atenciones, por su participación en este módulo. Fue muy interesante. Gracias. gracias por la invitación. En efecto, hay que leer el Antiguo Testamento con ojos cristianos. Entender que todo lo que está en el Antiguo Testamento está en vías de plenitud en el Nuevo, ¿no? Que si Israel es un pueblo elegido, pues ahora es toda la humanidad el pueblo elegido. Que si Israel es el pueblo de Dios, pues ahora toda la humanidad en Cristo es el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, en este sentido de plenitud, y nuestra lectura será mucho más provechosa del Antiguo Testamento, ¿no? E ir viendo que a veces hay textos que son confrontantes, pero otros textos que son más bonitos y nos sentimos a gusto, etcétera. Hay que tomar en cuenta todas estas emociones y sentimientos al leer el Antiguo Testamento, ¿no? Porque todo eso conforma la espiritualidad. Muy bien. Gracias, Marta. ¿A quién le pasas palabra? Marta. Creo que ya no nos escucha. Araceli. Sí, ¿a quién le pasas palabra? Araceli. Araceli, por favor, cuéntanos o dinos tus conclusiones. Creo que no nos escucha Araceli, tiene algún problema con su micrófono. Eli, ¿a quién le pasas palabra? Ahora que hablen los caballeros, a Armando. Armando, platícanos tus conclusiones de estas sesiones. Gracias por pasarme la palabra. Buenas tardes a todos. Hola, adelante, bienvenido. A mí en lo personal, hablando de todo el módulo, me encantó la manera en cómo al final o en cierto momento del tema, en un versículo nos reduces lo que es propiamente el libro, o por ejemplo nos decías, el Antiguo Testamento se reduce en esto nada más. Eso se me hizo interesante porque al final para mí fue más entendible lo que es el Antiguo Testamento. Eso se me hizo muy padre. De hoy es tan difícil
poder cumplir con estas 4 columnas, con estos 4 pilares, ¿no? Los ibas diciendo y los iba yo también analizando y decía, híjole, puedo cumplir en uno y los otros a veces se me hacen tan complicados y algo en lo que me falla mucho a mí a veces es trabajar en comunidad. Eh, a veces por la falta de respuesta de los otros, me gusta trabajar, pero que también los demás respondan y que también los demás trabajen. Entonces, eh, nuestra iglesia, la gente que está en un servicio, a veces está no por ir a servir, sino por ir a perder el tiempo en los templos. Para mí eso es muy duro. Eso sería mi visión de todo este módulo. Gracias a todos. Gracias, Armando. En efecto, es siempre un reto, ¿no? Las cuatro. Quizás eso es lo que forma a los santos, el poder desarrollar esto. A veces hay santos que se santifican en una de las columnas, ¿no? Pero no dejan de alguna manera de atender a las otras. Es siempre un reto. Quizá solo lo logremos hasta llegar a la plenitud de los tiempos, hasta llegar al encuentro cara a cara con Dios. Pero es una invitación, ¿no? Es una invitación al seguimiento de Jesús en todo lo que significa este Stauros, ¿no? Esta cruz de Jesús. Muchas gracias. Y ya para terminar, ¿a quién le pasas palabra, Armando? A Enrique. Enrique. Muchas gracias. Enrique, dinos tus conclusiones, por favor. A lo mejor tiene problemas. Me decía Araceli que tiene también problemas de su micrófono y por eso no lo pudo prender. Es más, creo que Enrique ya tuvo problemas de internet. Muy bien. No sé, Margarita, ¿quieres compartirnos tu? Este, Sí, adelante. sí, gracias. A mí lo que más me provocó conflicto, se puede decir, Ajá. es que la espiritualidad, porque yo la tenía así, yo pues así crecí con esa idea, eh, la oración, ayudar a los demás, y aquí aprendí que es totalmente diferente. Entonces sí me causó así un gran conflicto y ese tema creo que me gusta y aparte lo quiero entender y ponerlo en práctica en mi vida. Ujú, ese es lo que más me llamó la atención. De todo me gustó, todo me gustó, entendí, sí entendí lo del Antiguo Testamento, entendí que todo está basado en nuestro Señor Jesucristo y que leyendo el Nuevo Testamento podemos entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Y otro que a mí me llamó mucho la atención, el punto en donde, pues sí, se lee algunas citas bíblicas de un Dios duro, de un Dios castigador, pero en ese momento yo creo que era lo que se necesitaba. Así yo lo vi. Ajá, yo así lo creo, ¿no? Que en ese momento se necesitaba así, esa reacción. Y ahora, bueno, pues ya tenemos, creo que no está atenuado, porque yo lo siento que nuestro Señor, que Jesús sí vino, pero no a atenuar las cosas, no las enseñó de diferente manera, pero sí, sigue siendo duro. O sea, él es bueno, él es tierno, pero es estricto en lo que nos está diciendo. O sea, sí tenemos que tener no tanto el hablar, sino el hacer. Y que tanto es algo que me confrontó también, que dije, ¿qué tanto he hecho yo? ¿Qué tanto tengo?
Por ejemplo, algo que a mí yo me hice esa pregunta, si yo me muriera en este momento, ¿qué tanto yo le voy a decir a nuestro Señor? Yo qué tengo de haber, mira, yo hice todo esto, ¿no? Eso sí me, que- me causó bastante, pues se podría decir, pues sí, me conflictó un poco, pero que digo, pues ahora lo tengo que poner en práctica. Poco, mucho tiempo que tenga, algo tengo que llevarme, algo bueno, porque sí quiero llevarme algo bueno. Eso es lo que me gustó mucho de este módulo, es que aprendí que las cosas, pues no son tanto como nos lo habían enseñado en su momento, nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, eso era lo que ellos sabían en su momento y estuvo bien, pero ahora dices, ahora me toca a mí ponerlo en práctica realmente como es. Eso es todo. Y hay que recordar que estos libros que hemos estudiado nos revelan una cosa que es impresionante, que el nombre propio de Dios es Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y clemencia. Es todopoderoso y eterno, pero lleno de compasión, de misericordia, que alcanza hasta 1000 generaciones. Diríamos con un teólogo griego, Paul Evdokimov, estamos en contacto con el amor loco de Dios, porque es un amor sin medida, que si bien lo podemos ver, y así se le presenta a veces en los libros históricos, como un Dios que castiga, así es como se pone, estos libros están interesados en mostrarnos a Dios también como misericordioso y clemente, que a pesar de las oscuridades del pueblo, sigue haciendo pacto con este pueblo, a condición de que transforme su manera propia de ser. Entonces, que no se nos olvide que el nombre propio de Dios es Dios misericordioso y clemente, cuya misericordia, cuyo amor loco abarca hasta 1000 generaciones. Es lo que nos han dejado estos libros que hemos leído o meditado un poco sobre el Pentateuco y los libros históricos. Pues bueno, pues les agradezco mucho a todas y cada una de ustedes, todos y cada uno, por su participación, su escucha de esto que hemos mencionado. Agradezco a Jorge su invitación para compartir este tema. Siempre creo que el que más aprendo yo cada que lo voy revisando mis presentaciones, acrecentando, modificando. Creo que siempre es un aprendizaje. Agradezco por la invitación para compartir este módulo de teología y espiritualidad del Antiguo Testamento, parte 1. Y bueno, pues nos encontraremos Dios mediante en la vida, nos encontraremos en la vida de comunidad, en la oración y sobre todo en la atención a los más débiles y a los pobres, viudas, huérfanos, etcétera. En la misericordia nos encontramos. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermano. Te dejo. Gracias Muchas a gracias, usted. Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ti, Padrísimo, gracias, padrísimo. gracias a ti, Alejandro, gracias a todos por su participación y Dios mediante nos vemos en el próximo módulo y seguramente tendremos al maestro, no se me pongan tristes, lo tendremos seguramente acompañándonos en otros espacios en la Arquidiócesis de México. Muchísimas gracias, hermano, cuídense todos, hasta Gracias. luego. Saludos. Gracias. Bye, Hasta bye. luego. Gracias, hasta luego. Gracias.